que la función escalar está dada por la derivada parcial de esa función respecto de x por dx más respecto de y más por dy, de la derivada parcial de f respecto de z por dz. Que a su vez, recordando el producto escalar, recordamos que esto y el operador nabla no es más que el producto escalar del gradiente de la función escalar escalarmente, multiplicado escalarmente por el vector desplazamiento de L o de R, cualquiera. ¿Sí? Eso hemos hecho en la última parte, bueno, en la segunda parte del capítulo, del primer capítulo. Bien. Eso es por una parte. Por otra parte, bueno, aquí recalcando, ¿no? Quizás hay compañeros que recién se estén incorporando, ¿no? Presentamos el operador gradiente, que es un vector cuyos componentes son los derivados parciales. Y de L, por supuesto, que es el vector de desplazamiento de X, de Y, de Z, para sus componentes X, Y y Z. Bien. Hemos trabajado en el subtítulo anterior con potencial eléctrico, una función escalar, una magnitud escalar. ¿Sí? ¿Cómo hemos definido? Una diferencial de carga genera una diferencial de potencial, por supuesto. Entonces, hemos calculado el trabajo que se requiere para trasladar una carga de prueba. Entonces, reemplazando, bueno, ¿quién hace el trabajo? Una fuerza externa, que es de valor igual, pero de signo opuesto a la fuerza de Coulomb. Entonces, ese trabajo es el producto escalar de la fuerza de Coulomb por dl. Y sobre la carga de prueba. Pero la fuerza de Coulomb sobre la carga de prueba es para nosotros la definición del campo eléctrico en ese punto. Entonces viene a ser la diferencial de B, viene a ser menos el campo multiplicado escalarmente por el vector desplazamiento. Comparen estos dos expresiones. Para potencial eléctrico, su diferencial total es menos E por dl. Y si F reemplazan por B, es también gradiente de B por dl. Entonces, este vector, ya que tienen la misma expresión, el otro vector es la misma, dl, entonces este vector tiene que ser igual a este vector, incluido el signo negativo. ¿Sí? Entonces, para que sean iguales, ¿qué se cumple? Bueno, aquí formalmente. E entonces debería ser menos E igual a gradiente del potencial. Pero el menos le hemos pasado al otro lado ya que están tratando el campo. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Ayuden, ¿cuándo dos vectores son iguales? Joel, ¿cuándo dos vectores son iguales? O Moisés, ¿cuándo dos vectores son iguales? ¿Perdón? Dirección, sentido y también magnitud. ¿Sí? Pero más formalmente, ¿cuándo estos vectores van a ser iguales? Cuando sus componentes x, y y z sean iguales. Solamente en esas condiciones se cumple lo que usted ha indicado,
que tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. ¿Ya? Para que estos vectores sean iguales, entonces componente x del vector campo eléctrico debe ser menos su componente x del vector gradiente, derivada de b respecto de x. Lo mismo para y y lo mismo para z. Por tanto, en estas tres ecuaciones usted tiene la posibilidad de, si conoce el potencial, calcular directamente por derivación los componentes del campo eléctrico. Esa es la forma de transitar del valor del potencial a valores del campo. ¿Ya? Claro, no son propiamente valores, ¿no? Sino funciones. Aquí la derivada de una función va a ser otra función. Y ese resultado es el componente x. Aquí componente y este componente z. Para valores expresamente habrá que decir en qué punto. Entonces vamos a reemplazar x y z para ese punto. ¿Ya? Pues los ejemplos nos dirán claramente de qué se trata. A la inversa, ya que con estas podemos calcular campos conociendo el potencial, ¿cómo podemos calcular ahora el potencial a partir del conocimiento del campo eléctrico? ¿Sí? Para eso, simplemente esta expresión que hemos encontrado, integramos miembro a miembro, que es, ¿no es cierto?, desde un punto 1 donde el potencial es 1 y hasta el punto 2 donde el potencial es 2. Es decir, B sub 2 menos B sub 1 igual a menos. Esta no es potencial, es diferencia de potenciales. Igual a menos esta integral. Entonces se supone que conociendo el campo lo reemplazamos y lo integramos luego del desarrollo de este producto escalar. En general son tres términos, entonces habrá que integrar esos tres términos, pero dejemos con la idea de cuál es el camino que vamos a seguir para ir del punto 1 al punto 2. Si por ejemplo en este borde está el punto 1 y en este otro borde está el punto 2, podemos seguir por la diagonal. O podemos seguir horizontalmente primero y luego verticalmente. O puede tomar una trayectoria parabólica, digamos así. Tantos caminos que hay para llegar de un punto al otro punto. ¿Ya? El camino tiene que estar definido. Bien, lo importante es que vamos a integrar. Es conocido el campo, para hallar diferencias potenciales vamos a integrar. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre ambas cantidades, para un mismo campo, por supuesto. ¿Ya? Decía que con ejemplos se clarificará aún más todavía. El potencial en una región de C está dado por esta función, 3xy al cuadrado menos 4x cuadrado z más 8y. ¿Sí? Entonces, el potencial es una función de las tres variables. ¿Ya? Pide calcular el campo eléctrico en el punto 1,02. Si usted quiere calcular el potencial, lo mismo puedes reemplazar aquí por 1, por 0, 1, Z2, ¿no? Con los valores de x y z, ¿no? Pero no nos interesa porque nos va a dar un valor. Como tenemos que derivar, no nos sirve ese valor. A no ser que se pida, entonces hay que calcular. Entonces, fíjense, el componente x es la derivada de b respecto de x, medida y con signo negativo que le precede. De este término, derivada con respecto de x, 3y al cuadrado. De esta expresión con respecto a x, 8xz, menos 8xz. Este término no tiene componente o la variable x, entonces su derivada parcial es 0. Solo eso
Y reemplazamos donde hay x por 1, donde hay y por 0 y donde hay z por 2. Esta expresión tiene y 0, se elimina, x1 y z2. Entonces 8 por 2, 16, y menos por menos más. Entonces más 16 como resultado. Componente y. Derivamos respecto de y. Será menos la derivada parcial, ¿no? A partir de paréntesis. 2 por 3, 6, xy. 6xy. Este no depende de la variable y, solamente este. Su derivada es directamente 8. En el punto donde hay 1, donde hay x por 1, y es 0 y z en 2. Y es 0, todo esto se anula, este no depende de ninguna variable, entonces menos 8. Para componentes z, de la misma manera. Este no depende z, este sí depende z, menos 4x al cuadrado. Y con esto menos se vuelve más. Y como x debe valer 1 en ese punto y las demás variables no aparecen, solo 4. Si quiero hallar, como ya tengo los componentes de este vector, si quiero hallar su tamaño, su magnitud, Pitágoras. ¿Sí? Si queremos hallar su dirección, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar para hallar la dirección de un vector? Cosenos directores, alfa, beta y gamma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está hecho en este ejemplo. Alfa, beta y gamma. ¿Ya? ¿Cómo se calcula alfa? Si están con sus calculadoras, arco coseno de componente x, 16 sobre 18,33. Arco coseno de eso. Les dará 29,2. Lo mismo para componente con el eje y, para componente y sobre este tamaño, y para z, componente z sobre este tamaño. Dan estos resultados. ¿Sí? Ahora al revés. En este caso vamos a leer el ejemplo. El campo eléctrico entre dos cáscaras esféricas y concéntricas de radios A minúscula y B minúscula con cargas iguales, pero de signo opuesto, está dado por esta expresión matemática. K, Q sobre R cuadrado, y es radial, por el vector unitario radial. En el espacio entre las cáscaras. Calcular la diferencia de potenciales entre las cáscaras. Bien, como conocemos el campo, es recordando que la diferencia de potencial es potencial final menos potencial inicial para la cáscara externa menos para la cáscara interna, o para la esfera interna igual a menos los radios para la esfera interior y para la esfera cáscara exterior por DL. Pero DL, ¿qué trayectoria vamos a tomar? Lo más sencillo es la radial, directo, ¿no es cierto? Para ir de A a B. Entonces, simplemente dr, como tiene la misma dirección, dr sobre r al cuadrado. ¿Ya? dr por u sub r es dr, simplemente, producto escalar. ¿Ya? Lo integramos, ¿no? Con sus signos incluidos, y desde A hasta B resulta esta expresión. ¿Ya? Que si nos dan valores, pues los reemplazamos simplemente el valor de A, el valor de B, ¿sí? Y hallaremos
En este caso he hecho la operación final algebraica. Ya. Con voltímetro, por tanto, mediremos esta, bueno, más o menos debe coincidir con esta expresión calculada teóricamente. ¿Ya? Así también, en este otro ejemplo, el campo eléctrico generado por una cáscara esférica de radio A minúscula con carga distribuida uniformemente es, o está dado por, el campo ρr sobre 3 epsilon 0 en todo el espacio interior, es decir, cuando r vale mayor que 0 y menor que el radio de la esfera. Y tiene otra expresión, rho a al cubo 3 epsilon 0 por r cuadrado en todo el espacio exterior, r mayor que a. Probablemente este resultado les haya incluso lanzado como resultado para encontrar el valor del campo eléctrico para esferas con distribución uniforme de carga. ¿Ya? Bueno, o si no, tendrán que resolver porque nunca está ausente, siempre está con problema. ¿Ya? Lo mejor es resolver mediante Gauss si es que quieren verificar esto, aplicando la ley de Gauss. ¿Ya? Bien, lo importante es que nos están dando cuánto vale el campo en las diferentes regiones. Pregunta, ¿calcular el potencial? No la diferencia de potencial, sino potencial en el punto, en la mitad del radio. Dentro de la esfera interior, en el interior de la esfera, perdón, y a la mitad exactamente de su radio. Para eso tenemos dos posibilidades. Ustedes saben que, el potencial con el campo en puntos muy alejados, vale cero o tiende a cero. Es decir, matemáticamente para R infinito, el campo como el potencial vale ceros. Entonces podemos partir de allí y ubicar luego el punto a la mitad de R bajo la acción de estos campos. Recordar que el campo vale solamente en esta región y vale esto solamente en esta región. ¿Qué quiere decir gráficamente? Quiere decir, ¿no?, que si nos alejamos tanto, partiendo de R tendiendo a infinito, podemos llegar hasta la superficie de la esfera, la función campo conocemos en ese espacio, y luego desde la superficie de la esfera podemos ir hasta el punto a la mitad del radio interior. ¿Sí? Que es donde impera otra función, pero que también conocemos. Es decir, gráficamente de la siguiente manera. Desde el infinito y con un campo que conocemos en este espacio mayor que A, y desde aquí trabajar con otro campo para el espacio interior y llegar exactamente a este punto donde la distancia vale la mitad del radio de la esfera. ¿Cierto? ¿Por qué elegir el potencial en el infinito? Porque allí el potencial vale cero, y si vale cero, entonces en realidad lo que estamos encontrando no una diferencia de potencial, sino solamente el potencial en este punto. Entonces la diferencia de potenciales permite también calcular bajo esas consideraciones, encontrar algún punto donde el potencial vale cero. Y entonces se calcula el potencial directamente. ¿Ya? Entonces esto vale cero y vamos a calcular el potencial en este punto. Le he puesto los valores desde infinito hasta A. Vean la página anterior, vale rho al cubo sobre 3 epsilon 0 r al cuadrado. Ese es el
cuadrado sobre 3 epsilon 0 con los límites menos esta expresión. ¿Ya? Eso es todo. Ese es el potencial en ese punto. ¿Ya? Sí, aquí se está aclarando, el potencial en el infinito efectivamente tiende a ser, es muy pequeño, que se puede omitir y así considerar que el cálculo de este potencial es lo más próximo posible a lo real en ese punto. ¿Ya? Se ha hecho algunos cálculos con estos términos, sacar factor común, etcétera. El resultado final viene a ser 11 rho al cuadrado sobre 24 epsilon 0. Son términos semejantes, entonces hay que sacar como un denominador y, de hecho, la suma algebraica, ¿no? Ya está. Con eso cesamos el cálculo de potenciales propiamente, tanto para cargas puntuales como para distribuciones continuas de carga. Así también lo correlacionamos con el campo para calcular a partir del potencial el campo, o a la inversa, conocido el campo, también podemos calcular diferencia de potenciales o propiamente potenciales. Ese es el contenido final de este capítulo, algo largo, formal, por cierto, donde hemos escogido el nivel matemático lo más accesible posible, de tal manera que no haya que recurrir a muchas tablas, qué sé yo, o manuales matemáticos, sino con una calculadora medianamente accesible, o también programas o aplicaciones que pueden bajar de internet, es más que suficiente resolverlo. Jóvenes, consideraciones finales sobre este punto terminal de este capítulo. Tengo una consulta, pero de la aplicación de Gauss, ingeniero. Ya, dime, a ver. No, ¿puede mostrar esa diapositiva, por favor? Sí. A ver, yo creo que es mejor. Aquí. La 26, ingeniero, en el ejercicio creo que era. Está La en. 25 puede ser. Está. Sí, la 25, esa, ingeniero. Ya. Te escucho. ¿Cuál es tu Sí, consulta? en la siguiente página se puede ver. La 26 puede poner, por favor. Ya, la página 25. Esta. Sí, aquí, ingeniero, ¿puedo rayar la pizarra? Ya. Aquí, ¿cómo se hace? Bueno, en N1 pone sobre 2, ¿no? Porque la distancia es 2. A ver, vamos a ver. Aquí en la página agrandada. Vamos a ver. Aquí, ya. N1 multiplica todo se divide entre 2, ¿no? Porque la distancia es 2. No. Este 2 viene del resultado. No, yo digo la división, ingeniero. Ya, la Sobre, división sí. esa es la distancia, De la ¿cierto? carga 1 al punto P hay 2 metros. De eso viene. Exacto, bro. ¿Puede Exacto. mostrarle ahora la imagen anterior, la diapositiva anterior? Ya. A ver. Creo que muchas cositas. ¿Y dónde estamos? A ver. Ya está. Acá, ingeniero, sí. Aquí, sin embargo, no sería la distancia, no se calcularía ¿cómo se llama? La hipotenusa de ese triángulo sería, ¿no?
No, Sería no, no, 2 al no, cuadrado más 1 al cuadrado. no, no, no. Tú estarías calculando de este punto a este punto, ¿no? La distancia. Sí, ingeniero. No, tiene que ser la distancia perpendicular. Esta. Esto es 90 grados. En cambio, este sería cualquier valor. No, no, no formaría. La distancia siempre es una proyección, la mínima distancia, la perpendicular. Pero ¿por qué la distancia Esta, de la carga esta 2 a la R carga es la P? distancia perpendicular del punto Pero al cable. la Si es distancia de el 2 cable, a la carga P sería igual 2 metros entonces, ingeniero. a ver, Ahí se usa estamos de Pitágoras. acuerdo, este es 90 grados. ¿Ya? Este es 90, perdón, este ángulo que forma esta recta con el cable 90 grados. Ahora, de este cable, esta distancia, eso sí, no es ni 2 metros perpendicular, ¿no es cierto? Esta distancia, esta en realidad, es la hipotenusa de catetos 2 y 1. O sea que la carga está por todo el cable, ingeniero. Claro, la carga está en el cable mismo. Ok, o sea que no importa el lugar de la carga, sino en cualquier parte del cable. Y tomamos la No, más no, no es cercana. cualquier, es la distancia perpendicular, la mínima distancia, esta R. Como puedes ver en el siguiente cuadro, aquí, la mínima distancia de este punto al cable que está perpendicularmente entrando a la página es 2. Cualquier otra distancia es mayor que 2. Esta es la mínima distancia, la distancia perpendicular. A este cable también esta es la mínima distancia perpendicular al cable. Ok, ingeniero, listo entonces. Sí, Gracias. sí. Entonces, no, muy, muy importante pregunta porque ni siquiera va a ser 2 lo que me ha sugerido en esta gráfica, sino puede ser 3, 4, hay una infinidad de valores vas a tener, ¿no? Ahora, a no ser que quieras de nuevo, ¿no? Empezar el problema, lo integras desde menos infinito hasta infinito. En ese caso sí, para cualquier punto lo tomas, pero para usar el resultado ya final de lo que hacemos, tiene que ser esta distancia, la mínima distancia, la distancia perpendicular. Lo mismo como este, o lo mismo este para el cable que está detrás de esto, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Listo. ¿Algo más? Entonces depende de la perspectiva, ¿no? Sí, por eso el trazo es muy, muy importante. Yo veo más claro así, desdoblado en planos, visto de frente o del costado izquierdo, derecho, justamente para evitar los problemas, porque en el espacio no se ve tan claro, o sea, lo que es recto, ángulo recto no parece recto. Para evitar eso yo prefiero proyectarlo y así no confundo nada. O sea, es intencionado, está visual, preparada para que ustedes vean y vean claramente de qué distancia estamos hablando para que no haya una suposición. Claro, se ha sacrificado el cable que está atrás, ¿no? Que está a 1 metro. Ahí espero que no haya duda. Sí, a ver, veamos dónde está. Gauss. Mira, aquí, de este cable no es esta distancia, ni es esta, sino esta es la mínima distancia perpendicular. ¿Sí? Alguien podría también decir de aquí para este cable verde, de aquí hasta este punto. No, eso no es la mínima distancia.
La mínima distancia es de aquí hasta aquí. Perpendicular. Y para este cable no es esta distancia, porque eso va a ser mayor que 2, ¿no? O aquí 3, no sé cuánto. Cada vez va a ir cambiando, va a ir aumentando. Pero esta es la mínima distancia, 2. Porque este ángulo de esta recta con el cable es 90 grados. Claro que está en perspectiva, parece no ser, ¿no? Pero es... Jóvenes, ¿algo más? Y complementen con lo que hemos hecho en física 3. Quienes no están haciendo conmigo física 3 pueden pedir a sus compañeros que les pasen los apuntes. Es muy similar, pero con notas más aclaratorias, quizás con más detalle, sobre problemas incluso de mayor simplicidad, pero ilustrativos para no tener lugar a confusión. Jóvenes, entonces nosotros desde el lunes trabajamos con el campo léxico, pero en materiales aislantes, en medios dieléctricos. Vamos a abandonar el vacío, entonces meternos en lo real, es decir, el aire ya es un material dieléctrico parecido al vacío, pero con diferencias notorias. El agua, el plástico, etcétera, materiales aislantes. ¿Ya? No va a ser muy diferente ni va a ser largo. Yo creo que nos va a llevar una semana. De tal manera que hasta fin de mes podríamos estar con nuestro contenido completo para nuestro primer examen parcial, que espero que sea los primeros, la primera quincena, mejor la primera semana de noviembre. Pues con esto yo me despido por este fin de semana, deseándoles de que pasen bien, se refresquen y ante todo sigan cuidándose.